Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos directamente a las Escrituras, al libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Y retomando el texto de la semana pasada, vamos a comenzar desde el versículo número 18 y hasta el versículo 22 con la intención de tener noción del texto completo. Dice la palabra de nuestro Señor, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Oremos, hermanos, en esta mañana para poder comenzar con la exposición de la palabra. Amado Señor, estamos una vez más delante de tu presencia, ciertamente con afanes, con pensamientos, con angustias, pero recordando, Señor, que tú tienes el control absolutamente de todo y que en tu soberana voluntad las cosas serán o dejarán de ser. Mas hoy solamente te pedimos algo, Señor, que por un momento nos permitas quitar todas esas angustias y pensamientos a un lado y centrarnos en la manera en que hoy nos hablarás a cada uno de nosotros, para consejo, para advertencia, para corrección. Porque sabemos, Señor, que todas las cosas a los que te amamos nos son para bien, cuanto más tu palabra, que es viva y eficaz. Seas tú, Señor, entonces, tomando control de lo que habrá de exponerse. Seas tú, Señor, reverenciado y exaltado a través de la exposición de tu palabra. No permita, Señor, que salga palabra ociosa de mi boca o intención incorrecta de mi corazón. Mas al mismo tiempo ruego también por cada corazón que hoy está presente para que reciba tu palabra, no como por parte de hombres, sino como de parte tuya. Hoy te lo suplico, Señor, en el nombre glorioso de mi Salvador Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor. Existe una frase sumamente común, la cual todos conocemos porque es sumamente conocida. Y esta frase es: todos los caminos nos llevan a Roma. Esta frase, acuñada hace muchos siglos atrás, tiene un alto porcentaje de verdad en dos sentidos sumamente claros. El primero de ellos, que le da razón, es debido a que durante cerca de medio siglo que duró el dominio del Imperio Romano, uno de los objetivos de aquel imperio fue el comenzar a construir centenares y centenares de caminos y calzadas, bajo la intención de que estos caminos conectaran a cada una de las naciones, a cada una de las poblaciones sobre las cuales tenía dominio, de tal manera que durante esos siglos estos caminos se extendieron no solamente a lo largo de Europa, sino aún a lo largo de Egipto y en ciertas regiones de Turquía, de tal manera que en verdad
podemos constatar que al menos en aquel tiempo esta frase era real. Todos los caminos conducían a Roma. Pero hay una segunda característica que posterior al Imperio Romano y aún teniendo ese nombre, le da veracidad a este dicho. Y este tiene que ver con el hecho de que durante siglos y siglos y siglos, la Iglesia católico romana se encontraba ahora en el poder no solamente de las cuestiones espirituales, sino también de las cuestiones civiles. Sin embargo, en el sentido religioso, en el sentido espiritual, decir todos los caminos llevan a Roma es cierto, al menos a aquel pensamiento religioso romano. Debido a que ellos se dieron a la tarea de crear todos los mecanismos necesarios para que desde el nacimiento de una persona y hasta el momento de su partida de este mundo, la rendición de cuentas y la administración estuviera a cargo de la iglesia. En este sentido, todos los caminos de la vida de un hombre realmente lo llevaban a Roma. Históricamente fue en el Concilio de Trento, durante el papado de Pablo III, que se afirmaría que las tradiciones de la iglesia, lo que se acostumbraba y que era una ley, sería en este Concilio de Trento que se dejaría por escrito que a partir de ese momento tendrían la misma autoridad que las Escrituras. En otras palabras, que las tradiciones de la iglesia romana se encontrarían a la par de la autoridad de la Biblia. No solo eso, sino que siendo la iglesia romana, que más tarde se dividiría en romana y oriental, pero siendo la iglesia romana la que se había posicionado en aquel poderío, se dejaría claro también en este concilio que ella, siendo la iglesia católica, apostólica y romana, sería la única depositaria de la salvación y por tanto la única administradora de este elemento salvífico. Una gracia salvadora, porque en el catecismo escrito por ellos, incluso se determina que la salvación es por gracia, pero la diferencia está en que esta gracia salvadora será administrada única y exclusivamente por la iglesia romana, a través de 7 sacramentos. El primero comenzaba aún tú habías nacido, a través del bautismo. No habrían pasado algunos años más y ya eras administrado de otra porción de gracia salvífica a través de la confirmación. Durante tu crecimiento llegaría un momento en que otra dosificación de esa gracia salvadora llegaría a raíz de la Eucaristía, a raíz del matrimonio y unos cuantos más específicamente llamados para esos ministerios a través del orden sacerdotal, el matrimonio, pero sí o sí al final de tus días, si acaso habías atentado contra esa salvación cometiendo ciertos pecados que llamaron capitales, entonces tú podrías volver nuevamente a la comunión y a la restauración de esta gracia salvadora a través del último sacramento llamado la unción de los enfermos, que en un inicio era así y que más tarde sería la unción de los santos óleos. 7 sacramentos. De tal manera que ciertamente la vida de cualquier poblador en la Europa de aquel entonces le conducían a Roma. El problema con esta última aseveración de la dosificación de la gracia salvífica de Cristo a través de estos medios, el gran problema es que de esos 7 sacramentos que se nombraron, solamente podemos encontrar 2 a lo largo de las Escrituras, y solamente 2 de ellos realmente fueron instituidos por Jesucristo
mas no de la manera en que han sido administrados a lo largo de los siglos por aquella organización romana. ¿Cuáles son estos dos sacramentos, estas dos actividades, estas dos normativas, estas dos ordenanzas instituidas claramente y bíblicamente por Jesucristo? Pues nosotros comprendemos a la luz de las Escrituras que estos serán, a saber, el bautismo y la cena del Señor. Nombre que se le brindaría a partir del siglo XVI por los reformadores y que en el pensamiento alterno se conoce como la Eucaristía. Sin embargo, para los fines prácticos y bíblicos de esta iglesia, lo conocemos como la cena del Señor. Surge aquí una pregunta importante. Y esta pregunta es: ¿acaso Dios nos dio apertura y libertad para tener iniciativa propositiva o la especulación para determinar cada uno de nosotros, bajo nuestra propia consideración, cómo deben de ser sus ordenanzas, sumarle o restarle? La respuesta absoluta es no. El Señor en ningún momento a lo largo de las Escrituras nos ha dejado apertura para improvisar pragmáticamente a raíz de nuestra consideración o a raíz de nuestras tradiciones. No ha sido así. Baste con solo mencionar que tenemos un montón de libros a lo largo del Pentateuco, que gran parte de ellos determinaron al pueblo de Dios estrictamente cómo debían comportarse a lo largo del año, día tras día, semana tras semana, festividades que traían a conmemoración la gracia y misericordia de Dios para ellos, de tal suerte que nuestra memoria, que es infiel, no tuviera rasgos para poder hacer algo que el Señor nunca ordenó. El Nuevo Testamento no escapa a ello. Encontramos decenas y centenares de mandatos, estatutos, ordenanzas por parte del Señor. Para muestra basta un botón. Tenemos 2 cartas pastorales que se han sido nombradas así, incluso 3, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, donde expresamente Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo en volver, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. De tal manera que ni aun los primeros creyentes tuvieron gramo de incentivo para la iniciativa y poder ayudarle al Señor, porque en su incompetencia olvidó darnos fundamento. No es así. El Señor es perfecto, el Señor es sabio, el Señor es Rey de Reyes. Por tanto, la creación no puede ayudarle a Él. Es por eso que nosotros como iglesia tenemos claridad de que el Señor ha dejado mandamientos, ha dejado ordenanzas. En otras palabras, tenemos un fundamento. Tenemos la palabra exhalada por Dios y que está escrita. En concreto, tenemos una autoridad total. La Biblia habla, nosotros hablamos. La Biblia calla, nosotros callamos. Al menos bajo el pensamiento de esta iglesia local, no hay cabida para tus propuestas, para tus entendimientos, para tus aportaciones en el ámbito eclesiástico, porque todo está instituido por parte de Dios. No hay otra manera en que el Señor nos hable. Hebreos 1. Ciertamente en otros tiempos habló de muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, hablando los israelitas, mas ahora le ha placido hablarnos por medio de el Hijo. El único medio donde está registrado estos entendimientos es a través de la revelación canónica de las Escrituras. No hay más. A veces pensaremos, hermanos, que ser propositivos en el ámbito eclesiástico es benéfico y no es así. Vemos distintas historias en las cuales el Señor tomó juicio contra aquellos que quisieron verse muy propositivos. En este sentido, siendo una ordenanza expresa de Jesucristo, el bautismo no ha salido bien librado a esta actitud propositiva y de iniciativa de la gente.
Siendo un mandato de Dios el bautismo, debido a que esta es la parte que el día de hoy abarcaremos, la segunda parte o última parte del texto base donde se nos menciona este concepto, no podemos negar que este sacramento se ha menospreciado, se ha desobedecido, se ha diluido, se hace no como Dios lo estableció, sino a nuestra manera. Y ciertamente debemos comprender que esto no escapa al juicio de Dios. De esta manera podemos encontrar diferentes prácticas en la iglesia moderna que no provienen del fundamento de Dios. Hablando específicamente del bautismo, podemos encontrar hoy en día bautismo de infantes, niños, adolescentes, bautismo de personas que se encuentran en pecado totalmente flagrante y abierto, descarado. El bautismo de personas sin evidencias claras de frutos dignos de arrepentimiento. Bautismos por emocionalismo con tal de llenar las iglesias. Bautismos sin un gramo de comprensión ni de conciencia de lo que el bautismo implica. Y lo más grave de todo, la práctica más grave, creyentes que piensan que son creyentes, pero no tienen la menor intención de bautizarse en el resto de sus días. Es por ello que el día de hoy, uno de los principales objetivos será el otorgar, el proporcionar algunos rasgos, y puedo decir solamente algunos, hermanos. De verdad, ayer fue todavía un dolor de cabeza en la madrugada porque traté de reducir lo más que pude y pudiéramos hablar del bautismo durante horas y horas y horas, pero el día de hoy la intencionalidad será solamente dar algunos rasgos básicos, pero que son característicos del bautismo bíblico. Para poder comenzar, es necesario contextualizar que el bautismo cristiano no es algo novedoso, al menos no en la práctica de poder hacer un lavacro santo con una persona. Ayer justamente concordó que en nuestro estudio de teólogos o de teología nos tocó el tema del bautismo y volvemos a ratificar a la luz del escrito de nuestro hermano R.C. Sproul que ciertamente e históricamente los judíos ya practicaban una especie de bautismo incluso previo a la llegada del ministerio terrenal de Cristo. Los judíos ya practicaban un cierto tipo de bautismo, aunque ausente de ciertas características del bautismo cristiano. Este bautismo que practicaban los judíos era un bautismo impartido para los gentiles. Gentiles que de una o de otra manera querían formar parte del cuerpo de los judíos. Recordamos que los gentiles era lo más desagradable y lo más detestable para un judío. Sin embargo, había los casos excepcionales donde algunos de ellos gentiles querían formar parte de las prácticas judías. Para ello tenían que cumplir con una serie de ritos, dentro de lo cual uno de ellos era un lavamiento a través de las aguas a manera de purificación. Sin embargo, este bautismo, a diferencia del bautismo cristiano, a raíz del surgimiento de Cristo, se instauran dos características muy peculiares. O visto desde otro punto de vista, este bautismo de purificación no tenía dos características. La primera de ellas, no era necesario confesar tus faltas, no era necesario mostrar un arrepentimiento genuino, no era necesario dar frutos de que tu caminar era diferente. No era necesario como tal. Pero la segunda característica, y esto nos va a llevar más adelante a una comprensión de una de las herejías que ha surgido no de ahora, sino de todos los tiempos. Sujel Michelin dice que no hay herejías nuevas, todas son recicladas, solamente que ahora tienen diferentes nombres. Pero hoy en día tenemos una herejía que es muy peculiar.
Los unicitarios. Vamos a bautizar solamente en el nombre de Cristo. Bueno, contextualmente tenemos que explicarles a ellos que en el tiempo de los judíos ya había un bautismo. Y ese bautismo era para convertirte al judaísmo. Por lo tanto, ese bautismo implicaba al Padre y al Espíritu Santo como noción del posicionamiento religioso de aquel entonces. Pero aún no estaba el bautismo por el Hijo, por Cristo. Tema que vamos a tocar más adelante. Es así como bajo este contexto muy genérico podemos leer ahora el versículo 21 de Primera de Pedro capítulo 3, que nos dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ciertamente nos salva. Después viene un paréntesis y dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Así es que damos inicio a esta exposición diciendo que ciertamente es un bautismo que salva, pero al mismo tiempo no quita los pecados. ¿Cómo puede ser eso? Trataremos de ir paso a paso con la intención de ir comprendiendo, y para ello es necesario recordar que en los versículos anteriores Pedro nos dice cómo Cristo en espíritu predicó a través y en los tiempos de Noé, y lo hizo con una intencionalidad. ¿Cuál fue la intencionalidad de llevar la palabra de arrepentimiento en los tiempos de Noé a una generación mala y perversa de la cual el Señor ya está hastiado, al grado de querer limpiarlos de la tierra? El objetivo es claro: extender misericordia a una generación perversa que no había entendido hasta el momento. Es a través de este texto previo en la primera carta de Pedro que nos dice que Jesús proveyó el medio de salvación en medio del juicio de Dios, y esto se tradujo en un arca. Un arca que sería el medio de salvación en medio del juicio de Dios a través de un diluvio, pero que sin embargo esta arca llevaría a salvo a aquellos que procedieran al arrepentimiento en medio de las aguas, en medio del juicio de Dios. Por un lado, Pedro nos dice esto, pero por otro lado, para poder comprenderlo, el apóstol Pablo, hablando a los colosenses sobre algunas de las costumbres que algunos de ellos practicaban aún, algunos comían, algunos bebían, algunos guardaban ciertos días conforme a la tradición judía. Pablo, para limar asperezas entre los creyentes judíos y los creyentes ahora gentiles que no practicaban, diría lo siguiente: todo eso que ellos practican no está mal, sin embargo es sombra de lo que habría de venir. En este sentido, hermanos, ciertamente la salvación por medio del arca a través de las aguas fue un medio de salvación física, pero al mismo tiempo fue un medio de salvación espiritual, porque solamente ocho atendieron el llamado de arrepentimiento y lo hicieron por fe. Lo que estamos hablando el día de hoy es que ciertamente este bautismo que se practica a la luz de las Escrituras, instituido por el mismo Cristo y como una ordenanza a seguir, no va a quitar tus pecados, pero ciertamente te lleva a salvación bajo una conciencia intencional que más adelante estaremos desarrollando. Ese mismo medio de salvación, luego entonces en tiempos de Noé, ahora se traduce en el bautismo que salva y que al mismo tiempo no quita los pecados. Esa no es su funcionalidad. Para aquellos que piensan que el acto mecánico de bautizarse es salvífico, bienvenidos, no es cierto. No lo digo yo, la dicen las Escrituras. El bautismo no limpia nada.
El hecho mecánico en sí no nos lleva a salvación. Entonces, ¿qué es lo que salva? De acuerdo con el apóstol Pedro, para un creyente el bautismo debiera ser una aspiración de una mejor conciencia, de una conciencia limpia delante de Dios. No porque el creyente decide bautizarse, sino por lo que representa el bautismo en Cristo, el Mesías. ¿Te das cuenta que una persona que se bautiza sin conciencia, sin entendimiento, sin una noción de querer caminar a partir de ese momento ahora en arrepentimiento y para gloria de su Señor, es como si se bautizara un gentil? Es como si hiciéramos un bautismo como en el tiempo de los judíos, simplemente para cumplir con las normatividades, pero no bajo la conciencia de salvación a través de Cristo. Yo me bautizo, yo voy a, no. Es la conciencia, es la fe a través y por medio de Cristo. El arca no eres tú, el arca es Cristo y es la que nos conduce a través de la salvación. Es el medio. Sin medio, sin arca, chapotea todo lo que quieras. Por tus fuerzas no llegarás. Es en este sentido, hermanos, que debemos comenzar por algo tajante, que es la primera característica del bautismo. Y esta se centra en que para un creyente, quiero resaltar mucho esa palabra, para un creyente, bueno, pastor, ¿por qué dice creyentes? ¿Acaso ha bautizado no creyentes? Hay una alta probabilidad que se haya escapado o metido uno o dos o tres. Hay una alta probabilidad que incluso algunos de ustedes hayan sido bautizados y al día de hoy sigan caminando como gentiles y solamente eso haya sido un chapuzón. No había conciencia, no había entendimiento, mucho menos una intencionalidad de caminar ahora en sujeción y para la gloria del Señor. Ese bautismo fue no apto, no bajo conciencia. Pero lo primero que tenemos que tener en claro es que para el creyente, la comprensión inicial y la primera característica del bautismo es que esta sí o sí como creyente no es opcional, es una ordenanza por parte de su Señor. No es opcional. Es una ordenanza de su Señor y por tanto no es opcional. Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo capítulo número 28, versículo 18. Nos narra lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Traducción: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ponemos entre paréntesis, bajo esa autoridad que me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, si quieren, vayan. Bueno, si les da la gana. Si no tienen algo más importante que hacer. No, hermano. Las escrituras utilizan un verbo imperativo. Un verbo imperativo es un verbo que no tiene opción para decir quiero o no quiero. Es ve. Y no lo digo yo. Fue Jesucristo quien le dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Pero no se quedó ahí. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero que deja claro Cristo es que Él tiene una autoridad total. La palabra utilizada para este concepto de autoridad es la palabra griega exousia. Esta palabra exousia es la misma que se utiliza en el texto bíblico donde se habla acerca del centurión romano y donde dice: ve y sana, mi siervo está enfermo. El Señor le dice: voy a ir a verlo. ¿Qué le contesta el centurión? No,
Yo soy hombre de exousia, yo soy hombre que tiene autoridad. Y si en este mismo momento doy una orden, cualquiera de los que me rinden cuentas la va a obedecer porque tengo exousia. Lo que está diciendo Cristo es que Él no tiene solamente exousia terrenal, Él tiene exousia, Él tiene autoridad para todo lo que hay en esta tierra y para todo lo que hay en los cielos. Es una autoridad a la cual no escapa nada, ni mucho menos tu libre albedrío. Él es rey de reyes, Él no es un caballero, Él es rey de reyes. Y si Él ordena, el pueblo obedece. Es en esta autoridad que Jesucristo ordena a los 11 apóstoles a que hagan discípulos. Mas el mandato no termina ahí. El mandato continúa diciendo que esos discípulos deberán, sí o sí, deberán ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De tal manera que tenemos una primera característica, siendo una ordenanza para los creyentes. Hermano, no puedo decir soy cristiano y no haber procedido al bautismo. No eres, es decir, no sé qué ejemplo poder decir. Es como si dijeras, soy universitario, pero no estás inscrito en la universidad. Tú no eres cristiano. Tú no eres universitario. Tú aspiras o tienes noción o crees que eres universitario, pero no estás inscrito. El entendimiento de esto y bajo las propias escrituras nosotros podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, que Pedro, después de haber predicado y haberles dicho que a aquellos judíos que estaban arremolinados después de la muerte de Cristo, Pedro les empieza a predicar y les deja muy claro que ellos fueron los que asesinaron a Cristo, ellos fueron los que asesinaron al Mesías. La historia bíblica e histórica de Hechos de los Apóstoles 2 nos narra cómo es que aquellos hombres realmente se compungieron de corazón. Es decir, la palabra llegó a romper como martillo aquel corazón de piedra y se dieron cuenta que eran pecadores, que habían sido transgresores y asesinos. Aquellos hombres compungidos de corazón le preguntaron a Pedro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les responde, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero no concluyó ahí. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Es aquí donde los unicitarios dirían, ¿ves? En el nombre de Jesucristo. Sí, mi niño, pero te acabo de explicar el contexto e implícitamente los apóstoles no estaban omitiendo al Padre y al Hijo. Eso era ya dado por hecho, pero lo novedoso es que, ¿cómo? ¿Ahora me estás diciendo que me tengo que bautizar en nombre de ese hombre que matamos? Sí, porque Él es el Mesías, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el mismo Dios, el Verbo hecho carne. De tal manera que, si hasta el día de hoy, número 1, te bautizaste y sigues en tus andanzas, arrepiéntete. Arrepiéntete de verdad, porque entonces tomaste como burla eso que el Señor ordenó para tu vida. Y punto número 2, si llevas congregando años o meses o años y años y aún dices, bueno, no estoy preparado para el bautismo, porque no, preparado nunca vas a estar. Pero lo que debes de entender es que no se trata acerca de ti, se trata acerca de tu maestro. No eres tú el salvífico, es tu conciencia depositada en esa barca, en esa arca. Es que nunca has sido tú la fortaleza para llegar delante del Padre. Debes de entender que si estuvieses en medio de ese diluvio realmente perecerías. Al igual que en esta generación mala y perversa, no es a través de lo que yo hago, es a través de la conciencia y la ratificación en la fe en el medio de salvación, que es Cristo.
No puede haber un creyente, uno solo, que sea creyente sin la intención de bautizarse o sin haberse bautizado ya bajo el fundamento bíblico. No lo hay. ¿Qué nombre le podemos dar? Cualquier otro, pero creyente no es. Este acto que bajo autoridad en los cielos y en la tierra fue dado por Jesucristo a cada uno de sus apóstoles. Podemos comprender entonces que si la primera característica es que es un acto de obediencia o es una ordenanza de Cristo, la segunda característica pudiera ser esta. El bautismo es un acto de autoridad que ha sido conferido. Hoy en día Cristo, de manera física, ha partido de esta tierra. Ciertamente resucitó. Su espíritu y su cuerpo nuevamente comulgaron, mas ahora se encuentra a la diestra del Padre, rogando y suplicando, no solamente por ustedes, sino por los que habrán de venir por la palabra de ustedes. Pero físicamente no podemos argumentar que siendo una ordenanza de Cristo, Él debería de ser quien bautiza físicamente. Nosotros podemos argumentar que este es un acto de autoridad conferida debido a que hay dos segmentos escriturales. El primero de ellos bien conocido, Mateo capítulo 16, donde tú recordarás que es utilizado para otros fines y donde Jesucristo empieza a cuestionarle a sus seguidores, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y ustedes, eso dice la gente, y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Pedro, el insensato, el mismo que escribe esta carta, se levanta y por revelación divina le dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Bienaventurado Pedro, porque no te lo ha dado carne ni sangre. Esto no te ha venido de carne ni de sangre, sino de lo alto, del Padre que está en los cielos. ¿Cuáles fueron las palabras? A la verdad te digo que tú eres Pedro. La palabra Petros, que se traduce como gravilla. Y continúa diciendo, y sobre esta roca o sobre esta cima, la palabra utilizada no es Petros, la palabra utilizada ahora es Petra. A la verdad te digo que tú eres gravilla, pero sobre esta cima, sobre esto que has dicho, esta verdad de que soy el Dios Altísimo, el Hijo del Dios Altísimo, sobre esa cima edificaré mi iglesia. Más adelante, en este contexto, al igual que en el capítulo 18, inicialmente Cristo le diría a Pedro que le daría las llaves para que nos abra cuando nosotros lleguemos allá. No es así. Le dio una intencionalidad muy concreta que se repite nuevamente en el capítulo número 18. ¿Qué fue lo que le dijo inicialmente a Pedro y 2 capítulos después ahora lo ratifica con la iglesia? Mateo 18:18 les dio la autoridad para decirles que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Versículos previos, Mateo 18:15, recordarás que se escribe lo siguiente: si sientes que tu hermano ha pecado contra ti, o si sientes que alguien de tus hermanos ha pecado, y empieza a narrar. Ve primeramente tú y estando tú y él solos, amonéstale. Si tú escuchas ganado a tu hermano, si no, entonces en presencia de 2 o 3, para que en boca de 3 o 4, etcétera. Y si los escucha bien, si no, dilo a la iglesia. Es en el contexto de la iglesia, que surgen estas palabras de Mateo 18:18. ¿A quién le confiere la autoridad? A la iglesia, al cuerpo en Cristo congregado.
para que lo que ataren en la tierra sea atado en el cielo y lo que desaten en la tierra sea desatado en el cielo. La palabra que se utiliza para atar es la palabra deo, que se traduce como desaprobar. La palabra que se utiliza para desatar es muy similar, pero es diferente, es la palabra luo, que se traduce como desaprobar. Lo que le dijo tanto a Pedro como a la iglesia es que les confería la autoridad. La autoridad, el que la tenía en los cielos y en la tierra. Ahora les confiero a ustedes la autoridad para que todo lo que desapruebes en la tierra sea desaprobado en los cielos y todo lo que apruebes en la tierra sea aprobado en el cielo. Luego entonces, una iglesia local, con su gobierno, con la manera en cómo haya determinado que va a ser funcional, puede, conforme a las propias escrituras, aconsejar que una persona espere otro tiempo más para proceder al bautismo. Por supuesto, hermanos, por supuesto, y jamás será para ofensa ni para... No es así. Pero ciertamente esa autoridad implica hacerlo con temor. Y no podemos caer bajo ese gentilismo de bautizar a cualquier persona y que en ocasiones será por su necedad. Así es que en este sentido es importante la autoridad para poder llevar a cabo este sacramento, mas no es solamente importante quién habrá de otorgar, sino quién habrá de recibir. Y es aquí donde llegamos a la tercera característica. Hemos dicho hasta el momento que el bautismo implica una ordenanza, que el bautismo implica una autoridad que ha sido conferida, pero ahora es importante dejar claro que el bautismo implica un acto de conciencia, arrepentimiento y frutos. ¿Y qué pasa si no hay eso? Hermano, aquí yo he recibido gente que ha sido bautizada en otras iglesias y de verdad no hay frutos. No entiendo por qué los bautizaron. Su camino es hacer el mal y el mal y el mal. No puede ser así. El bautismo implica un acto de conciencia que involucra arrepentimiento y fruto. Este ejemplo lo hemos puesto cada que hablamos acerca del bautismo. Imagina por un momento, hipotéticamente hablando, imagina por un momento que estás en un balneario con muchos compañeros de escuela o de trabajo y que tú te encuentras descuidado simplemente mojándote tus pies. Siempre hay un maloso en cualquier asociación y queriéndose hacer el chistoso llega y te empuja por la espalda, se lanza junto contigo, te sume la cabeza, no te deja salir. Y en el momento en que ya te deja salir, grita, ¡felicidades! ¡Has sido bautizado! ¿Acaso realmente este es un bautismo? La respuesta es no. Porque esencialmente se encuentra carente al menos de dos características que implica el bautismo. Número uno, conciencia. Esa persona no era consciente de que lo iban a sumergir. Número dos, no lo hizo voluntariamente, ni mucho menos con signos de arrepentimiento. No los hay. Lo que quiero decirte es que ese ejemplo de bautismo no tiene validez alguna. Pues esto mismo sucede de manera frecuente cuando en algún lugar, en detrimento de las características esenciales del bautismo bíblico, se bautiza gente sin conciencia, se bautiza gente bajo presión social. Ay, ya llevas aquí 20 años y no te has bautizado, ya. Y bueno, ya para que me dejen de dar lata. Oye, se bautiza gente sin frutos dignos de arrepentimiento. Y es más, le llamamos hermano. Eso no puede ser así. De verdad, hermanos, y creo que el harakiri es para mí mismo. Preferible que la iglesia quede con 50 o con 60 verdaderos creyentes a llenarla con 800 hijos de Satanás. Que les tengamos que estar solapando su caminar malo en el Señor.
Pero no podemos caer en estos estragos de pasar por alto las características de este hecho tan sagrado para el Señor. Nosotros podemos encontrar que desde el principio fue así. La necesidad de arrepentimiento por parte de quien debiera ser bautizado desde el principio fue así. Nosotros encontramos en el libro de Mateo capítulo 3, versículo número 1, lo que conocemos como en contexto el bautismo de Juan Bautista, o cómo Juan Bautista bautizaba. Dice Mateo capítulo 3, versículo 1, en aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos. ¿En dónde encontramos esa característica de verdad que me vuela la cabeza cuando un congregante dice: ay, aquí no se saben otra más que arrepentimiento y que infierno? Eso es lo que predican las Escrituras. Eso predicó Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues hablando de Jesucristo, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Si las Escrituras me dijeran: déjalos, pues ¿qué tiene? Todos son imperfectos. Si las Escrituras me dijeran: tú bautiza a quien sea cerdo, sea oveja, sea cabra, lo que sea, tú dale. No, hermanos, no. Lo que me están diciendo las Escrituras es que esto era la preparación del camino del Señor y por tanto el prosélito para bautismo debería de enderezar sus sendas. ¿Te bautizaste? ¿Eres bautizado bajo la cristiandad? Y estás caminando por malos caminos. Deberías de tener temor. El juicio sí o sí va a llegar. Pero continúa diciendo versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, es decir, venía mucha gente para ese bautismo y toda la provincia de alrededor de Judea, alrededor del Jordán, perdón. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: wow, si a veces te molestas porque hablamos fuerte en este púlpito, si estuviera Juan Bautista te vas llorando. ¿Qué le dijo a todos esos que querían llegar a bautizarse y que él sabía que andaban mal? Generación de víboras. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Decirle eso a un fariseo o a un saduceo o a un escriba, sería una ofensísima, pero era la verdad. Vienes a bautizarte solamente para cumplir con el rito, estás mal. Al menos el bautismo de creyentes implica que el creyente, no que sea perfecto, hermano, porque nunca va a ser así. Tenemos un conocido que está cerca de los 80 años y todavía no está preparado para congregar en una iglesia cristiana porque se siente imperfecto. Bueno, bienvenido a este lugar donde está lleno de imperfectos. Pero lo cierto es que el bautismo es un comienzo de sujeción, una intencionalidad que requiere hacer frutos dignos de arrepentimiento, confesión de pecados. Cuando una persona se bautiza en esta iglesia no decimos: ay, es el mejor, no, es un vil y menospreciado que por misericordia del Señor hoy quiere comenzar a caminar en sujeción, muriendo para el mundo, naciendo para la gloria de Cristo. De tal manera que en aquellos fariseos y saduceos ¿hubo una negación de bautismo? Sí, Señor, sí la hubo. Nos ha tocado a lo largo de la iglesia personas que llegan que en muy mal plan han salido porque les hemos dicho: creo que todavía es necesario que esperes un momento más. O sea, me están negando el bautismo. No, es que mira, ¿en dónde en las Escrituras dice que se puede negar el bautismo? ¡Papam! Pero ¿y el eunuco? Bueno, hermano, un solo caso
uno. Al igual que el crucificado, uno. Eso no quiere decir que la excepción hace la regla, al menos no en el Evangelio. Pero claro que el bautismo se puede negar. Así es que el fundamento del bautismo es arrepentimiento. Eso dijo Juan Bautista, capítulo 3 de Mateo. Y un capítulo después, ¿qué crees? El mismo maestro, Jesucristo, capítulo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este ha sido el mismo argumento y el mismo tipo de bautismo que han hecho los apóstoles, los discípulos, el evangelio de los verdaderos siervos de Dios. Por tanto, el elemento clave es ese. Es necesario dejar claridad, hermanos, que el arrepentimiento conlleva conciencia plena y arrepentimiento genuino. En otras ocasiones hemos hablado también de esto y no quiero adentrarme, pero hay dos palabras original en griego que se traducen como arrepentimiento al español, o al menos en Reina Valera. La palabra metanseo y la palabra metamelomai. Si nosotros las sustituimos de manera genérica y decimos las dos significan arrepentimiento, probablemente en la literatura suene así, pero en la realidad significan dos cosas totalmente diferentes. Mientras metanseo se traduce como en un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que me muestra un cambio de conciencia, un cambio de conducta, un cambio de corazón. Metamelomai es un arrepentimiento enfocado en el remordimiento, el mismo que sintió Judas. Judas, arrepentido, devolvió las 30 monedas. ¿Hubo un arrepentimiento genuino? No, hubo metamelomai. Él fue y se suicidó. No importa cuánto llores en tu vida como creyente. No importa que jueves de oración estés, ¡ay, Señor! O que te veamos pasar muy espiritualmente. Si no hay fruto digno de arrepentimiento, necesitas volver a las sendas del Señor. Necesitas arrepentimiento. Mas para el bautismo, el gobierno de la iglesia local evalúa rasgos de metanseo. Si no hay metanseo, si no hay signos, ni aunque sea, hermano, es que no esperamos que des gran fruto, no esperamos que tu árbol esté rebosante de tanto fruto, no, hermano. A veces es necesario ver como en las plantas, esos pequeños racimitos y dices, tal vez no es la gran fruta, pero ahí van, ahí van. Pero tiene que haber fruto. De lo contrario, tendremos que esperar mayor tiempo. Es así como podemos clarificar que al menos en esta iglesia local no se bautiza gente sin evidencia de metanseo. En ocasiones nos habrán engañado, ¿verdad? Pero usualmente buscamos que esa parte sea importante. Y por consiguiente, tampoco se bautiza gente sin conciencia. Niños, en ocasiones adolescentes o jóvenes, no es muy usual que lo hagamos aquí. Algunos de sus hijos cuando levantan la mano y dicen, quiero bautizarme, ¿sabes qué hacemos? Los papás me preguntan, ¿usted cómo ve? No, la pregunta es, ¿cómo ves tú? ¿Tú vives con él? ¿A ti te responde o te obedece durante la semana? Dime si hay fruto en él. Dime si a diferencia de otros jóvenes es alguien que camina con rasgos de sujeción, con amor a Cristo. Si la respuesta es, bueno, esperemos más tiempo. Hemos avanzado ya un montón, hermanos, sin embargo, sigue la pregunta vigente y no la hemos contestado. Si el bautismo no quita los pecados, ¿cómo es que Pedro dice que esto es salvífico? ¿Cómo es que de acuerdo al texto base puede el bautismo salvarnos? La respuesta es sencilla, porque esto es un acto de fe. Cuando una señora entra en enfermedad o sus hijos entran en enfermedad, no falta la comadre que le diga, comadre, ya casi echas el bofe, comadre. Pero te voy a traer una hierbita que es bien milagrosa. Tú nomás ponle fe. Y la señora va y compra la hierbita. ¿Por qué fue y la compró?
Porque tiene una esperanza y porque depositó su entendimiento en que esa hierbita le va a sacar de su problema. Si esa comadre hubiera dicho, sí, comadre, yo voy y la compro, y 2 pasos después o 3 horitos después, y esa comadre nada más anda inventando. La conducta refleja el depósito de la fe. Yo soy creyente, pero yo no creo en ese del bautismo. No concuerda, hermanos, no concuerda. Pero en este caso, el verdadero creyente se bautiza primero porque es una ordenanza, segundo porque es una autoridad conferida y tercero porque es necesario una conciencia de arrepentimiento, aceptar sus faltas, un compromiso con el Señor. Pero lo más importante es que un verdadero creyente se bautiza bajo el entendimiento y la conciencia de que es un acto de fe. Es proceder al bautismo con el elemento central de la fe, no porque el bautizarme en sí mismo me vaya a salvar, sino porque a través del bautismo yo deposito mi entendimiento, mi conciencia en esa arca llamada Cristo, que es el medio salvífico para poder llegar ante del Padre. Repetimos nuevamente las palabras de inicio y tal vez ahora cobre un sentido diferente. El bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, no por nosotros, hermano. No por quien te bautiza, no por quien se bautiza, no por nuestras fortalezas, no, hermano, porque en esto implica un acto de fe a través del arca que ahora es Cristo. El medio para poder cruzar ese juicio. En Romanos capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo escribe lo siguiente para los creyentes, que seguramente eran bautizados ya, porque esa era la manera de obrar. Personas que probablemente estaban sentadas como tú, que altamente se encontraba probable que ya se habían bautizado y que hay una alta probabilidad que seguían caminando como un vil gentil, habiendo olvidado su compromiso en Cristo. Bueno, Pablo les recuerda a través de Romanos capítulo 6, versículo 1 al 5, lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿seguiremos pecando para que venga más misericordia? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, hermanos, seguimos vivos. Sí, en un momento más explicaremos cómo es que es esa muerte. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es igual de ilógico como si te sacaran de la cárcel, hermano, y tú todo vas y regresas y no, yo quiero meterme. Estás mal. El Señor ya te libró del pecado, ya moriste a Él e insistes a ir nuevamente a ensuciarte los pies. Iba a decir pezuñas, pero no lo dije. Hermano, de verdad, esto es ilógico. Esto es ilógico. Continúa diciendo, o no sabéis, no te acuerdas, no entiendes, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Traducción, versículo 4, porque a través del bautismo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
una vertiente de la tradición de la cristiandad a partir de la Reforma determinó que el bautismo debe de ser por inmersión, no por aspersión, no, inmersión, totalmente debajo del agua. ¿Por qué? Porque Romanos 6 es lo que nos está narrando, que es una sombra de lo que pasó con Cristo, es una simulación de lo que sucedió con Cristo. Yo ahora soy uno con Cristo, no solamente en los sufrimientos que implican el determinarme como creyente, no solamente en el tomar mi cruz y seguirle, estar sujeto a cualquier arbitrariedad a raíz de mi fe. No, hermanos, a través del bautismo yo me uno a Cristo en simulación de su muerte. Yo también en esas aguas simularé que descenderé debajo de la tierra. Pero de la misma manera en que mi Salvador al tercer día resucitó y quitaron esa piedra, no para que saliera, sino para ratificar que ya no estaba ahí, de la misma manera que Él subió al Padre glorificado, en ese bautismo el creyente simula que al momento de levantarse de esas aguas no puede volver atrás. Es una nueva criatura, ha nacido de nuevo, ahora vive para Cristo. De la misma manera que Él murió, Él ha muerto a este mundo. Es de esta manera que la ceremonia no nos salva, pero sí es un testimonio de nuestra fe pública en la muerte y resurrección de Cristo. Es la simulación de esa muerte y resurrección donde el creyente es sumergido en agua, sacándolo de ahí, levantándole a una vida nueva. Es en este acto donde el cristiano es unido a Cristo por medio del bautismo y comparte no solo su muerte, sino su victoria sobre el pecado. Es un compromiso con el Señor. Lo que no puede escapar a nuestro pensamiento es que todo esto procede de Él y es para Él. Yo no decido, hermano, por mis fortalezas. Ciertamente decido, una vez que mi espíritu ha sido confrontado, una vez que mi espíritu humano, a través del Espíritu de Dios, ha sido convencido de pecado, de justicia y de juicio. De otra manera, eso será un chapuzón y no cualquier otra cosa más. El verdadero creyente debe de pensar en toda su vida como creyente, incluyendo el bautismo, a la luz de Efesios capítulo 2, bajo el entendimiento de que todo procede de fe y procede de Él. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1, incluyendo el bautismo en este pensamiento, dice que Él nos dio vida a vosotros. No, hermano, tú no decidiste, tú estabas muerto. Dice que Él te dio vida cuando tú estabas muerto en tus delitos y en tus pecados. Ahora refiriéndose al creyente le dice, en los cuales anduvisteis, ya no andas, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, traducción, bajo el dominio de Satanás. Eso hacen los gentiles. Su actuar no es para glorificar a Dios, su actuar en libertad es bajo el dominio de Satanás. Todo lo que se hace es para vergüenza, en contraposición con el Señor. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos tiempo pasado, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Te das cuenta que un verdadero creyente no actúa en carnalidad? Ni porque es que yo siento. No, hermano. Eso se supone que ya pasó. ¿Quién actúa por carnalidad y bajo sus propios pensamientos? Los que ahora operan bajo la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Pero en otro tiempo nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Eres tú mejor que ellos? ¿Soy mejor yo que otros? No, hermano.
aquí viene lo importante. ¿Por qué sucedió la misericordia? Versículo 4, pero Dios, no tú. Pero Dios, no tus fortalezas. Pero Dios, no tus atributos. Pero Dios, no tu inteligencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, no solamente murió, y no solamente morimos en Él, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, el bautismo procede de la esperanza que de la misma manera en que Cristo murió y subió delante del Padre, de la misma manera los creyentes mueren a este mundo con la intencionalidad de ir delante de la presencia del Señor, no por sus fuerzas, sino por las obras y méritos de Jesucristo. Es por ello que Pedro puede concluir este capítulo número 3 diciendo que ese Cristo es en quien depositamos nuestra fe y esperanza. ¿Quién es? Dice el versículo 22 del texto base que ese Cristo fue subido al cielo. Que ese Cristo en quien depositamos nuestra fe está a la diestra de Dios. Que ese Cristo, el cual es nuestro supremo, no solamente es nuestro, sino que a Él están sujetos todos los ángeles, todas las autoridades y todas las potestades. De tal manera, hermano, que en los tiempos complicados, ¿a qué podemos temer? Si depositamos nuestra esperanza en aquel que está sentado a la diestra de Dios, que está subido en los cielos, al cual están sujetos todos los ángeles, todas las autoridades y todas las potestades. Si Cristo está aquí con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos comprender el resto de nuestros días hasta llegar delante de Él, hermanos, que Cristo ha triunfado sobre cualquier enemigo. Que Él ha ascendido y se encuentra sentado a la diestra de Dios, y todos los ángeles, todas las potestades, todas las autoridades le rinden pleitesía y están sujetos a Él. Dado que Él es el Señor, Él es el Cristo. Así es que, hermanos, entonces podemos regocijarnos en sus padecimientos, sabiendo que Cristo ha triunfado. Es así que podemos concluir que a través del bautismo nosotros nos identificamos con Cristo mediante el bautismo. Que es a través del bautismo que nosotros podemos cobrar ánimo para resistir la tentación de negar nuestra fe. Que a través de este acto litúrgico fue Pedro quien escribió a nuestros hermanos que pasaban por persecución, no para brindarles una cátedra de teología sobre los medios para poder obtener la salvación, sino con el fin de motivar a través de esta carta a los primeros destinatarios del siglo de la cristiandad, en un momento en que tenían que resistir a la tentación de dar marcha atrás en su fe, incluso bajo la presión de la persecución y la muerte. Porque a través del bautismo podrán degollar nuestro cuello, podremos quedar en pobreza, podremos perder trabajo, pero nuestra esperanza está en algo más arriba. Así es que cada que la desesperanza, cada que la injusticia y el desánimo, hermano, a causa de la cristiandad venga a tu vida, el consejo sigue siendo el mismo que dio Pedro en los primeros siglos. Regocíjate y refúgiate en las promesas de tu Señor. Quiero concluir con un estribillo de una canción que cantábamos en mi iglesia anteriormente, y que aunque son palabras sencillas, cada que las recuerdo me dan fortaleza. Esa cancioncilla decía: adelante, hermano,
Adelante, hermano, porque allá en el cielo nos espera un galardón. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Gracia y paz.